Bienvenidos todos. Pues el domingo pasado hablamos y hemos estado hablando de la importancia de tener metas en la vida, y con la llegada de un nuevo año pues es normal que uno renueva su lista de propósitos y su lista de metas. Y esta serie, pensando en eso, la hemos titulado Prosigo a la meta o Prosigo hacia la meta. A propósito, el término prosigo tiene la intención de señalar acciones precisas, acciones intencionales. Esto era lo que el apóstol Pablo hacía. Él tenía una meta y todo lo que hacía lo hacía con una finalidad. Es decir, buscaba que en su día a día todo lo hiciera estar más cerca a la gran meta. No es que esas cosas se dan de una manera fortuita en la vida de Pablo y por ende en la vida de los hijos de Dios, sino que decir prosigo a la meta es voy a hacer todo lo que es necesario, todo lo que sea necesario para alcanzar la meta que me he propuesto. Y podemos decir que todos tenemos metas, ¿cierto? Todos aquí tenemos metas. Entonces, más importante que tener metas es cuáles son esas metas, ¿cierto? El apóstol Pablo dijimos que tenía una meta clara. ¿Ustedes recuerdan cuál era su meta? ¿Sí? No quieren hablar porque tienen el tapabocas. Ok, los disculpo. Ser semejante a Jesús. Y recuerdan que él decía, no es que ya lo haya alcanzado, y de hecho, mientras estuviese en la carne aquí en esta tierra, y mientras nosotros estemos en este cuerpo, en ese bello cuerpo, lo digo por ustedes, no vamos a alcanzar esa meta. Pero Pablo decía, una cosa hago, prosigo. Entonces, nuestra meta y nuestro reto, ojalá, al comenzar este nuevo año, ojalá sea ser cada día más como Jesús. Entonces, si hablamos de nuestra semejanza con Jesús, pues debemos entender un poquitico cómo fue la vida de Jesús y obviamente la vida del apóstol Pablo, ya que era la única razón por la que Pablo incluso nos dice, o le dice a los hermanos, a la iglesia, imítenme a mí. Ahora, ¿ustedes se animarían a decirle a alguien, imítenme? Ojalá que sí. La respuesta correcta es sí, pero la respuesta honesta tal vez es, oh, ok, ¿cierto? Hay tantas cosas tal vez que necesitamos seguir puliendo, por eso el prosigo, acciones intencionales. Pero Pablo decía a sus hermanos, a la iglesia en Filipos, imítenme. ¿Por qué? Porque él imitaba a Jesús. Hay algunas cosas del apóstol Pablo que vamos a considerar y que igual fueron palpables en la vida de Jesús, cosas que no eran negociables. ¿Ustedes tienen cosas en su vida que no son negociables? ¿Sí? Y tienen otras que dicen, bueno, pues la verdad es que esto, si se hace así o así, no hay tanto problema. Pues yo creo que el evangelio en la vida del creyente debería ser una de esas cosas que no se negocia. Nuestros principios bíblicos deberían ser cosas que no se negocian sin importar las circunstancias. Es más, creo que todo aquello que nos lleve a crecer espiritualmente y a estar más cerca de la meta cada día, no debería ser negociable en nuestra vida. Esas cosas no deberían ser negociables. Entonces, si nuestro anhelo es parecernos a Jesús, ser semejantes a Él, deberíamos comenzar por lo que realmente importa. Y el principio de todo esto es darle a Dios el primer lugar en todo. Eso vamos a verlo reflejado en la vida de Jesús a lo largo de esta serie, pero también reflejado en la vida del apóstol Pablo. ¿Y por qué esas cosas son así? Bueno, ha sido así desde el principio. Antes del Evangelio, antes de la ley, Dios dijo, el primer lugar es para mí. Él es digno de ocupar el primer lugar en nuestra vida. De modo que si nosotros queremos ser semejantes a Jesús, mientras estemos aquí, pues nuestro tiempo con Dios no debería ser una opción a negociar. Y por favor, no estoy hablando
de no perderse ninguna reunión o actividad que promueva la iglesia. Porque a veces la espiritualidad se disfraza de acciones, ¿sí? O activismo. Entonces, entre más hacemos, wow, más espirituales somos. Y eso no necesariamente es así. Cuando digo que debemos darle el primer lugar a Dios, tampoco me estoy refiriendo a que no podemos faltar un domingo aquí en estas 4 paredes, porque la espiritualidad va más allá de 4 paredes en donde se reúne la iglesia vez tras vez. ¿Ustedes recuerdan, según Jesús, cuál es la verdadera espiritualidad? Los que adoran en espíritu y en verdad, no en un lugar específico. Así que debemos comenzar por esa realidad. Y quiero que hagamos un ejercicio de una vez, un ejercicio pequeñito. Estamos hablando de imitar, o mejor, ser semejantes a Jesús. ¿A ustedes realmente les llama la atención? Cuando miran la vida de Jesús, las cosas que Él hizo, cómo vivió, su amor por el prójimo, su humildad, su servicio sacrificial al mundo. ¿En serio ustedes dicen, yo quiero imitar a Jesús? ¿Ser semejante a Él? Pues la verdad es que la dificultad no rebaja la regla. Por más difícil que parezca, nuestra respuesta debería ser, sí, quiero hacerlo. Nosotros deberíamos ver la vida de Jesús, el ministerio terrenal, y estar tan motivados y tan emocionados de decir, yo quiero ser como Jesús, yo me quiero parecer a Él. Ahora, tal vez hay algunos aspectos de la vida de Jesús que sí nos puedan llamar la atención. Puedo mencionar algunos, por ejemplo, ¿qué tal desafiar las leyes de la gravedad y caminar sobre el agua? Genial. Pedro estaba emocionado de hacerlo. ¿No les gustaría a ustedes? ¿O es muy fantasioso? Hay otras cosas, por ejemplo, traspasar una pared. Bueno, Jesús lo hizo después de que resucitó. Estaban todos reunidos, o una parte de sus discípulos reunidos, y Jesús simplemente se les apareció. ¿No les gustaría hacer algo semejante? Los pillé. Puedo traspasar paredes, estar ahí y darme cuenta de todo lo que está pasando. Hay otras cosas que son llamativas, o por lo menos a mí me parecen llamativas. Por ejemplo, dar la voz o un mandato a una tormenta y que simplemente obedezca a nuestra voz. ¿No les gustaría ser semejantes a Jesús en esas cosas? O por ejemplo, ¿por qué no hablar a un cadáver como si nada hubiera pasado? Y aunque estuvo 3 días muerto, simplemente ver cómo se levanta y empieza a hablar y a respirar. Eso es impresionante. ¿O qué tal multiplicar los panes? Yo creo que esto sería buenísimo para los amantes del pan. ¿Ustedes son amantes al pan? ¿Les gusta? A mí me fascina. ¿Tú te imaginas, John, ir a la tienda, comprar 2,000 de rollito de hojaldrado y llegar a la iglesia, a la casa con 20,000? Eso sería genial. Eso sería maravilloso. ¿O por qué no desear ser semejantes a aquel hombre que habló a un grupo de personas enfermas con lepra, en donde simplemente uno veía montones de carne, y después de que Jesús les habla, simplemente empiezan a salir dedos y uñas donde solo había montones de carne? Esas cosas sería genial poderlas imitar. Pero ¿saben una cosa? Si de eso se trata, el ser semejantes a Cristo, estoy seguro que muchos candidatos levantarían la mano. Pero ese no fue solamente el ministerio de Jesús. Hubo otras muchas cosas. Y muchos, cuando piensan en imitar a Jesús, solamente lo ven desde ese punto de vista. De hecho, muchos solo enfocan en aquello que es positivo y que llama la atención del mundo. Entonces ellos dicen, bueno,
somos hijos del rey. ¿Cómo viven los hijos del rey? Pues como reyes, ¿cierto? Si somos hijos de Dios, si somos hechos a su imagen y semejanza, entonces somos semidioses. ¿Y cómo deberían vivir los semidioses? Pues muy cercano a cómo viven o a cómo es simplemente Dios en su esencia. Hace unos años atrás, un profesante o simplemente de estas personas que hacen parte del movimiento de la prosperidad dijo, yo tengo un jet, tengo un castillo porque soy un príncipe, soy hijo del rey. ¿Saben? Yo no tengo problema con el jet, mi problema es que no tengo dónde estacionarlo, ese es el bendito problema. Pero el jet es lo menos, el castillo es lo de menos. El problema es cuando eso se convierte en la esencia del cristianismo y en la esencia del mensaje del evangelio. Y saben, cuando uno mira a Jesús, cuando uno mira los evangelios, ¿Jesús vivió como uno de esos reyes? Pues no. ¿Saben qué es lo más importante? Que Jesús no vivió de esa manera, aunque Él era el rey. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo no había llegado. Por ahora, a Jesús y a la iglesia, el mensaje del evangelio le va a costar. Y hay de una u otra forma un precio. Entonces, algunos simplemente lo ven de esa forma. Otros son un poco más místicos o más espirituales al enfocarse y querer imitar a Jesús en eso que es menos malo. Entonces algunos dicen, bueno, somos como Jesús, entonces necesitamos dar algunas señales de las que Jesús hizo. Señales, milagros, profecías, y empiezan todas esas cosas. Y otros lo extralimitan. Creen que la magia del cristianismo y del evangelio está en vivir como vivió Jesús de una manera literal. Y apoyan todo lo que tiene que ver con austeridad. Incluso se niegan a hacer uso de la tecnología y ser los que están adelante de la sociedad, porque creen que los creyentes deberían vivir exactamente como vivió Jesús. Bueno, los tiempos cambian, son otros tiempos. La esencia no tiene que ver exactamente con las cosas y con la forma en cómo vivió Jesús, sino en la esencia de lo que fue su vida. No tenemos que andar por ahí con una túnica, porque eso es lo importante, y entonces necesitamos parecernos a Jesús o con sandalias. No. Algunas personas, y conozco muchos creyentes, dicen, bueno, la verdad es que la tecnología, ciertos avances de la sociedad, nos impiden o nos alejan de vivir una vida piadosa. Entonces, ven todas esas cosas como malas. ¿Por qué? Porque Jesús no gozó de ninguna de esas cosas. Wow, si la solución fuera enclaustrarnos, bueno, yo lo haría, para dejar de combatir con mi pecado. Pero ¿saben? Yo creo que la soledad y el enclaustramiento es la peor de las medidas, ya que la vida o la verdad del evangelio se evidencia en medio de la hostilidad que implica el compartir y estar en medio de otras personas. Tenemos que estar en el mundo, tenemos que estar justo ahí, en el campo de batalla. Esa batalla se gana estando ahí, no corriendo, no dándole la espalda. Entonces, el evangelio también necesitamos entender, y eso es más importante aún, el evangelio es relevante en todo tiempo. El evangelio nunca pasará de moda y es relevante generación tras generación, así que sigue funcionando. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, bueno, mi meta es ser semejante a Jesús, el apóstol Pablo no estaba tratando de imitar ninguna de las situaciones que mencioné anteriormente. ¿Qué estaba visualizando él? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Eso era lo que realmente el apóstol Pablo tenía en mente cuando estaba diciendo, quiero ser semejante
a Jesús. Entonces, en el versículo 27, él dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y ¿saben? Eso significa muchísimo, muchísimo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo ¿qué? Creer en Cristo, sino también ¿qué? Sufrir. Una cosa es creer y otra cosa es sufrir. ¿Por qué? Por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Como ya he mencionado, esta es una lucha que dura toda la vida. Pero cuando el apóstol decía, quiero ser semejante a Jesús, el apóstol estaba diciendo, aunque ya lo tengo, quiero luchar contra mi pecado. Quiero que mi vida refleje a Jesús en todo lo que tiene que ver la persona de Jesús. Entonces, Pablo dice, pase lo que pase. ¿Qué era eso que temían los filipenses que pasara? ¿O qué era eso que podría o no pasar? Pues ellos estaban esperando una visita del apóstol Pablo. Y eso era demasiado importante para ellos. Es natural. Ellos necesitaban la presencia del apóstol Pablo para cobrar ánimo. Estaban sosteniendo una lucha grandísima. Y ciertamente Pablo sabía el valor que su presencia tenía delante de ellos. Ojalá que nosotros también nos parecemos en eso al apóstol Pablo y a todo lo que estaba pasando en la iglesia. Ojalá que nosotros nos necesitamos unos a otros y que simplemente no vayamos por ahí como ruedas sueltas, sino que realmente buscamos la presencia de esas personas que, como bien Pablo dice, siguen ejemplo porque se comportan de acuerdo al modelo que les hemos enseñado, es decir, al modelo de Jesús. Pero en medio de todo eso, Pablo contempla la posibilidad de que no pueda ir a visitarlos. Pero por sobre todo eso, Pablo les dice, mira, sea que vaya o sea que no pueda hacerlo, hay algo que ustedes tienen que valorar incluso sobre mi presencia. Si estoy o no estoy, si voy o no voy, si les escribo o no les escribo, no olviden lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Que ellos siguieran comportándose como dignos del Evangelio de Cristo. Sí, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Qué bueno cuando la iglesia llega a ese punto, que no necesitan que nadie les diga, sino que simplemente saben que deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es eso de comportarse de una manera digna del Evangelio? Adelantemos un poco, o no, miremos el versículo 29 nuevamente. Ya lo leímos, pero dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. La mayoría de las veces simplemente abrazamos lo primero. Decimos, yo he creído, pero si tú has creído, entonces tú debes sufrir por el Evangelio. ¿Y saben algo interesante? Esta mañana pensaba en eso. Cuando nosotros decimos, y ese era el caso de los Filipos, o de la iglesia en Filipos. Cuando nosotros decimos sufrir por la causa del Evangelio, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Persecución, ¿cierto? ¿Y esa persecución de dónde viene? De afuera, ¿cierto? Tal vez de nuestros vecinos que no nos quieren, tal vez de la misma sociedad, los mismos gobiernos, u otras religiones, en fin. Pero ¿saben? Hay muchas formas de sufrir por la causa del Evangelio. Solo para dar un adelanto, el apóstol Pablo sufría
cuando no podía compartir el Evangelio como él deseaba. ¿Acaso no es difícil o no sufrimos el Evangelio cuando con tanto empeño le predicamos a alguien, enviamos a alguien, oramos con alguien y vemos que no pasa nada? ¿O qué tal en el día a día? ¿Por qué no con nuestros vecinos? ¿Por qué no al responder o a dar una respuesta suave cuando simplemente nos han dado un ataque? Eso es sufrir el Evangelio. No tenemos que esperar que llegue aquí un grupo de activistas a prohibirnos que nos reunamos para sufrir por la causa del Evangelio. Vivir el Evangelio real, no es solo creer, sino vivirlo. ¿Saben? La única forma de sufrir por el Evangelio es vivirlo. Y muchos hemos creído y muchas personas dicen haber creído, pero yo creo que no todos estamos sufriendo el Evangelio. ¿Quién diría que creer y sufrir el Evangelio son siameses? Van de la mano. Y no tenemos que ver esto como una condena. Wow, entonces estamos condenados a sufrir. Pero el Evangelio duele. La vida cristiana duele. Obedecer a Dios, seguir la verdad en un mundo lleno de mentira y dominado por la mentira, claro que tiene que doler. Es apenas natural. Entonces, iglesia, amigos, somos llamados a imitar a Jesús, a ser semejantes a Él también en su sufrimiento. Especialmente en su sufrimiento. Porque cuando hacemos esto, eso nos ayuda a recordar que no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Así que cada vez que nosotros sufrimos la causa del Evangelio, estamos diciendo, eso no se trata de nosotros. ¿Por qué? Porque si es que Jesús nos salva y ya, bueno, entonces todo se trata de nosotros. Pero no se trata de nosotros. Cada persona que llega a los pies de Jesús es un alma más que en la eternidad le va a dar gloria y honra a Él. Y esas personas llegan mucho más fácil a los pies de Dios, de Jesús, cuando nosotros imitamos a Jesús. Cuando ellos pueden verlo a través de nosotros. Entonces, se trata de Él. El participar de los sufrimientos de Cristo, al participar de los sufrimientos de Cristo, podemos recordar que no tiene que ver nada con nosotros, sino que todo se trata de Él. Y esto es algo que ocurre solamente cuando creemos, pero también cuando sufrimos por la causa del Evangelio. Si tú no sufres la causa del Evangelio, seguramente es porque no lo estás viviendo. Pero yo te puedo garantizar que cada vez que queremos vivir el Evangelio de una manera auténtica, seguro que las dificultades van a venir. Cuando hablamos de nuestra semejanza con Cristo, esto era lo que el apóstol Pablo anhelaba. Sufrir de una u otra forma, ser semejante en su dolor con Cristo. ¿Saben? Eso es muy diferente a vivir como hijos del Rey. O simplemente hacer y vivir como semidioses. Deberíamos anhelar, como hijos de Dios, llamados y dignos del Evangelio, ser semejantes a Cristo también en su sufrimiento. Vivir el Evangelio duele y nos va a doler. Y si no duele, y si realmente la verdad del Evangelio, manifestar la verdad del Evangelio no nos duele, yo quisiera pensar que somos bendecidos y afortunados. Pero ¿saben? Yo creo que si eso está pasando, más bien deberíamos revisar dos cosas. Primero, ¿a quién hemos creído? Primero, ¿a quién hemos creído? ¿Quién es tu Dios? Mi Dios, el Dios de la Biblia,
Jesús, el Salvador que nos presenta en las Escrituras, nos habla de un evangelio que si lo ponemos en práctica, seguramente nos va a traer dolor. Y segundo, ¿para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? No hay forma de vivir el evangelio y que no nos duela, porque es el mismo sufrimiento el que nos lleva a anhelar la gloria futura. Cuanto más sufrimos por causa del evangelio, más anhelamos la gloria eterna. El sufrimiento del creyente es proporcional con la forma y la motivación con que mira a la eternidad. Esa es una realidad. Nosotros podemos ver creyentes enamorados, tremendamente enamorados de todo lo que pasa aquí, seguramente porque han encontrado vivir y han encontrado la forma de vivir como hijos del Rey. Y están tan amañados que lo último que se les pasa por la mente es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no han gustado de su sufrimiento. En la medida en que nosotros gustamos de los sufrimientos de Jesús, entonces vamos a anhelar la gloria futura y la gloria eterna. Iglesia, la invitación esta mañana es: entendamos que no solo se nos ha dado la oportunidad y el privilegio de creer, sino también el privilegio de sufrir por causa de Jesús y por causa de su evangelio. Tomemos un momento para dar gracias a Dios por estas cosas. Y saben, recuerdo una de las frases del apóstol Pablo al final de su vida. El apóstol Pablo dice algo como esto. Él dice: ay de mí que soy vendido al pecado. ¿Por qué? Porque ciertamente él no alcanzó en toda su totalidad serlo. Seremos transformados completamente en su imagen cuando Él venga por nosotros, no antes. Pero en esa misma parte el apóstol Pablo dijo: mas gracias doy a nuestro Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y la razón es esta. La razón es que usted y yo no vamos ni siquiera a desear sufrir por el evangelio si nosotros no permitimos que sea Jesús peleando a través de nosotros, peleando por nosotros, como cantábamos. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esta es una batalla que peleamos juntos. Y si nosotros no le damos lugar a Jesús en nuestros frentes de batalla, pues al primer sufrimiento vamos a decir: basta ya, eso no tiene sentido. Así que no importa cuántas veces vayamos al suelo, necesitamos proseguir hacia la meta. Tomemos un momento para orar. Señor Jesús, gracias porque tú no te limitaste solo a hacer milagros. Tú sabías que eso era importante y ciertamente le diste la capacidad y la facultad a tus discípulos de hacer esos milagros y señales porque eran las credenciales de que realmente habían estado contigo y que habían sido enviados por ti. Pero qué bueno que no te quedaste solo ahí, sino que te pusiste en nuestros zapatos y nos diste un ejemplo, el ejemplo supremo de humildad, de servicio sacrificial, de bondad, de misericordia, de justicia. Y a veces nosotros quitamos y separamos esas cosas y nos conformamos con el hecho de que hemos creído, pero olvidamos que es el sufrimiento del evangelio el que finalmente va a señalar y va a mostrar a otros también el camino. Y nosotros necesitamos entender esas dos palabras. No se pueden divorciar, no se pueden separar. Creer y sufrir el evangelio es el camino que tú nos señalaste y nosotros necesitamos tu dirección, necesitamos escuchar tu voz,
necesitamos seguir tus pasos, pero también necesitamos, Señor, que tú te hagas real en nuestra vida, que estas cosas no simplemente sean palabras y que simplemente hacen parte de un conocimiento, sino que esto se experimenta en nuestro diario vivir. Que así como el apóstol Pablo dijo, imítenme, porque yo te imito, que nosotros estemos a ese mismo nivel, de poder decir a otros, por favor, imítenme, porque nosotros imitamos a Jesús. Queremos, Señor, que esa sea nuestra meta y queremos seguirnos moviendo, seguir tomando acciones que nos acerquen cada vez a esa meta, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de nosotros esta mañana y gracias, Rey, por la oportunidad de, como iglesia, juntos, meditar en tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén y amén.